No sé cuántos de ustedes han escuchado una afirmación como la que sigue: increíble, pero cierto. Creo que de alguna manera todos nosotros hemos llegado aún a expresar esta gran afirmación cuando nos encontramos delante de algunos eventos, de algunas situaciones que escapan a nuestra comprensión, que escapan a nuestro entendimiento humano. Y llegamos a decir, eso es increíble, pero el hecho de que haya pasado delante de nuestros ojos, el hecho de que hayamos contemplado esto, nos lleva a concluir, pero es cierto, no lo puedo negar, no puedo evitarlo, decir es verdad, lo estoy viendo. No somos como aquellos que dicen por ahí con falsas filosofías que el dolor no existe cuando estamos sufriendo, que no tengo un problema en mi pierna, que no me pasa nada, pero el dolor está persistiendo. No somos de ese tipo de cosas. Pero la realidad es que hay eventos en nuestra vida, hay cosas que suceden que de alguna manera nos llevan a expresar esa gran afirmación, increíble, pero cierto. Creo que cuando nosotros llegamos a esa parte del Evangelio de Marcos, específicamente esos simples 8 versículos de este Evangelio, podemos entender y llegar a la conclusión también de increíble, humanamente increíble, divinamente cierto. Este texto nos presenta una gran verdad que se puede decir y que ustedes están ya pensando, y no quiero dar ningún titubeo para decirla, sencillamente frasearla de una manera que pueda ser recordada por nuestras vidas todos los días de nuestra vida, desde hoy hasta la eternidad. Y es simple, hermanos, lo creas o no, Cristo resucitó. Lo creas o no, Cristo resucitó. El pasaje de alguna manera nos muestra esto, nos muestra que hay algo que está sucediendo, que ya sea que reaccionemos con confianza o sin ella, ya sea que lo afirmemos o lo neguemos, no podemos dejar de ver la realidad de un hecho palpable, genuino, verdadero. Y quiero que nos acerquemos por medio de 3 movimientos en esta narrativa que Marcos nos deja ver. 3 movimientos que tienen que ver con la tumba, que tienen que ver con el sepulcro. Así que quiero que vayamos en estos 3 movimientos. Primero vamos a ir a la tumba, después vamos a estar en la tumba y después nos vamos a ir de la tumba. Hermanos, miren, esas mujeres van a la tumba. Así que vamos en nuestro viaje a la tumba. Noten los primeros 4 versículos de esta narrativa para que vean qué es lo que Marcos, de manera magistral y con su tal excelente pluma, trata de escribir divinamente, pero con un poderoso mensaje. Note para que vean lo que sucede. Estas mujeres nos deja ver, Marcos, que pasado el día de reposo, un día tan sublime para los judíos, central para la fe judía, pasado este día de reposo, Marcos nos deja ver que hay 3 mujeres que van a un lugar, específicamente a un sepulcro, a una tumba. Específicamente fue María Magdalena, como usted puede notar, María, la madre de Jacobo, y también Salomé. Ellas van porque quieren honrar el cuerpo de su maestro, quieren honrar el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué sabemos esto, hermanos? Porque en el contexto anterior de este texto estamos viendo a muchas mujeres que están observando la crucifixión de Jesús. Están viendo desde lejos lo que ha pasado con aquel que sencillamente ha sido en los últimos años de su vida el centro de ellas. Y están observando de lejos qué está pasando con él. Estas mujeres fueron testigos
de las últimas horas de Jesús. Según este mismo evangelio nos deja ver que además de María Magdalena, habían otras mujeres allí viendo cómo el cuerpo de Jesús era bajado de la cruz y llevado a un lugar. Y note para que vea que Marcos nos deja ver que María Magdalena y María, la madre de José, versículo 47 del capítulo 15, miraban para saber dónde lo ponían. Ellas sabían dónde habían puesto a Jesús, dónde habían puesto el cuerpo. Y por eso, bien de mañana, parece que María Magdalena reúne a otras mujeres que no estaban en ese escenario, pero que ella sí era testigo y que fue testigo, y les dice: vamos a ungir el cuerpo de Jesús. Vamos allá a honrar su cuerpo, a dar honor a su vida. Y por eso compran estas especies aromáticas que era común en ese tiempo, que eran llenas de perfume. La idea era poder también preservar el cuerpo, pero al mismo tiempo ayudarles para que el mal olor no fuera parte de tan profunda y tan, vamos a decir, tan aguda en la descomposición. Marcos nos deja ver esto. Las mujeres que estaban esperando encontrar el cuerpo de Jesús, porque el hecho de que vayan y compren especias, compren todas estas cosas, es porque ellas tienen en mente todavía que Jesús, que su cuerpo está en la tumba. Sin embargo, Marcos levanta una interrogante tremenda que nos deja ver de estas mujeres. Mientras ellas están de camino a la tumba, ellas empiezan a conversar entre sí. Y salta un problema. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La manera en la que Marcos nos hace ver esta pregunta es que nos quiere introducir la historia, hermanos. Quizás esto no se pueda ver en sus versiones, pero cuando uno lee desde el original, en el lenguaje en que Dios permitió por su gracia que el Nuevo Testamento fuera escrito, la idea tiene que ver con introducirte en los personajes de una historia. Es como si te teletransportaran y te ubicaran en medio de un escenario y lo pudieras vivir. Marcos viene contando un hecho del pasado, pero ahora cambia al presente y dice: y empezaron a conversar entre ellas. Mientras conversaban, mientras estaban allí. Porque quiere que tú vivas esto, que tú de alguna manera te identifiques en un sentido en la historia y veas: wow, la piedra, una inmensa piedra, algo que mujeres no podían mover, ni siquiera hombres, al menos no tan pocos. Y cuando llegan, la sorpresa de ellas es que la piedra había sido removida. Pero ellas todavía no entienden. Ellas todavía no saben qué significa que la piedra no esté en la entrada del sepulcro. Todavía su visión, su perspectiva de lo que ha acontecido no es tan evidente, no es tan clara. Marcos nos deja ver como qué tontas son estas mujeres. De alguna manera, el que lee, la primera audiencia que leía esto, se la llevaba, como decimos en el buen cubano, al polío. Ya sé lo que viene. Jesús no está en la tumba. Pero Marcos nos hace ver algo que las mujeres sencillamente no ven. No lo ven. ¿No ven que la tumba, que el hecho de que la piedra no esté, es una señal clara de la obra poderosa de Dios en este día tan glorioso? Dios ha removido la piedra. Dios ha quitado la entrada del sepulcro. El poder de la resurrección, el obrar poderoso de Dios, ha empezado a dar muestras
ya con esta señal de la piedra removida. Pero todavía ellas no se dan cuenta. Todavía ellas no tienen en su mente ni tampoco en su corazón que Jesús haya resucitado. Hermanos, es triste. Es triste cuando a veces hay evidencias claras que apuntan más allá de nuestras percepciones, que apuntan más allá de nuestra lógica, que apuntan más allá de nuestra comprensión, pero que es la realidad del obrar de Dios. Pero nuestra incredulidad nos ciega. Nuestra manera de ver a las cosas espirituales nos ciegan hasta el punto de no poder comprender qué está pasando. ¡Oh, qué miserables somos! ¡Cuán dependientes somos en nuestras vidas y no somos independientes para comprender cómo obra Dios! Estas mujeres albergaban una esperanza vana, pasando por alto una esperanza divina. Albergaban una esperanza vana porque su esperanza era terrenal. La esperanza de ver el cuerpo de Jesús, la esperanza de pasar un tiempo con Él en las últimas horas ya, de poder darle un tratamiento a su cuerpo, de poder quitarle el vendaje, de poder enjugar sus pies nuevamente, de poder darle la fragancia nuevamente, de poder llorar nuevamente en el cuerpo de Jesús. ¡Oh, qué esperanza más terrenal y vacía! Porque había algo más que no podían ver. Yo no sé si tú estás aquí en esta mañana y vives con esperanzas de este tipo, pero déjame decirte que son esperanza vanas, hermanos. Amigo que me escuchas, si su vida solamente se enfoca en tener este tipo de cosas en este mundo, solamente este tipo de cosas que van a de alguna manera a lidiar con sus desesperanzas, a lidiar con sus dolores, a lidiar con sus situaciones, déjame decirle que usted es un miserable. Porque nuestra vida no se basa en ese tipo de esperanzas. No se basa en ver ese tipo de situaciones nada más. Vamos más allá. Y no por nuestra fuerza, hermanos. No porque en nuestra vida está el poder de construir una esperanza mejor, como muchos nos han vendido. O mejor dicho, nos han obligado a creer o a pensar. No. Vamos allá. Es por eso que el viaje a la tumba, con la esperanza de ver a Jesús, termina yendo hacia dentro de la tumba. Porque quieren todavía seguir y cerciorarse. No pueden ver esa señal. No pueden ver que ya no está ahí, pero siguen empecinadas de alguna manera en querer ver el cuerpo de Jesús. Y por eso Marcos deja ver en la narrativa ese segundo movimiento, que ya no es hacia la tumba, sino ahora en la tumba. Lo que cual significa dentro de la tumba. Note los versos 5 al 7. En lo que Marcos ahora nos conduce cuando leemos. Querida iglesia, note para que usted vea lo que dice claramente. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Hermanos, en la tumba,
cuando las mujeres entran, de alguna manera ya clara, Marcos deja ver que ya Jesús no está ahí, que ya Jesús resucitó, que la tumba está vacía. Pero no solamente la deja en el hecho de entrar y ver un lugar vacío y empezar a pensar en cuánta cosa le pase por la cabeza, que se robaron el cuerpo de Jesús, que sencillamente fue una mentira, que él no estaba muerto, nada, que sencillamente le dieron algo, se levantó y se fue. Marcos no quiere que eso suceda y se adelanta y deja ver a un joven que ni siquiera Marcos dice que es un ángel. Marcos no dice es un ángel de Dios. Marcos no dice es el Señor. Ni siquiera Marcos dice que es Jesús resucitado. Jesús, sencillamente Marcos dice es un joven que está allí. Porque Marcos es especialista en las sorpresas. Marcos es especialista en manejar las preguntas. Recuerden que muchas veces en el Evangelio de Marcos encontramos las preguntas estas: ¿quién es este? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo es esto que pasa? Y una serie de preguntas que te dejan de alguna manera cuando lees pensando. Pero aquí se presenta un hombre que no sabemos quién es y les dice a ellas, les proclama lo que ha acontecido. Ustedes están buscando a Jesús y note lo que dice: el Nazareno, el crucificado. Y usted diría, sería obvio que dijera Jesús nada más, todo el mundo supiera quién es. Pero no, porque Jesús es el nombre muy común para el tiempo en que se está desarrollando el evento de la crucifixión, de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Había muchos que se llamaban así, Jesús. Pero Marcos, bajo el impulso divino, bajo la manera en la que Dios le guía para redactar lo que en su gracia ha querido dejar como legado para su pueblo, le dice el Nazareno. No, y no te confundas, no solamente porque es el Nazareno, el que fue crucificado. Y automáticamente nuestras mentes viajan en el Evangelio hacia atrás para ver la crucifixión de Jesús, para ver lo que pasó en la cruz, cómo fue crucificado entre dos ladrones, cómo este que fue crucificado fue injuriado, cómo fue blasfemado, cómo los ladrones se burlaron de él, cómo toda el Sanedrín se burló de él, cómo la gran mayoría le injuriaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Para que de manera sorpresiva la persona menos indicada, la persona que ni siquiera se hubiese pasado por la mente que le reconociera como tal, dice: este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Porque yo creo, hermanos, que a ese soldado le fue revelado lo que a los otros les estuvo vedado. Como también a estas mujeres, hermanos. Este hombre ahora llega y le dice: él resucitó, no está aquí, miren el lugar donde le pusieron. No está aquí. Y automáticamente les dice: vayan y proclamen esto. Vayan y hablen de esto. ¿A quién? A los discípulos, a Pedro. Que vayan y hablen, ¿qué cosa? Que le den un mensaje. Jesús se les va a aparecer. Jesús va a estar con ustedes en Galilea. En otras palabras, Jesús resucitó y se va a encontrar con ustedes. Denle ese mensaje. Anuncien estas buenas nuevas. Porque, hermanos, no es la primera vez en el Evangelio de Marcos que se anuncia que Jesús va a resucitar.
Usted puede ir a muchos pasajes, no los vamos a ver todos, pero puede ir en Marcos 8, 31 y 32, Marcos 9, 9 al 10, Marcos 9, 30 y 32, Marcos 10, 32 a 34, incluso Marcos 14, 57 y 58. Y en todos ellos va a encontrar que Jesús anuncia su muerte, pero también su resurrección. No es un misterio. Él se lo había dicho a los discípulos. Él había dicho a ellos que iba a estar 3 días y al tercer día iba a resucitar. No era nuevo esto. Y le está diciendo ahora, esto ha pasado. Vayan y cuéntenlo. Vayan y anúncienlo. Él va adelante, se les va a aparecer. Y hermanos, sucedió así. Sucedió de esa manera. Jesús más adelante lo encontramos por los registros de los otros evangelios, que Jesús se le aparece a muchos testigos, a muchos. Y si usted tiene duda de eso, hermanos, recuerde el pasaje que se leyó, Primera de Corintios, capítulo 15, en los primeros versículos, Pablo presenta toda esta evidencia nuevamente y le recuerda a esta iglesia el evangelio. Le dice, les voy a dar a conocer nuevamente el evangelio que ya les he proclamado, que ya les he anunciado. Y les dice todo lo que pasó, que cómo Jesús fue sepultado, cómo Jesús resucitó, cómo Jesús se le apareció a muchos testigos, se le apareció a Cefas, se le apareció a Jacob, se le apareció, se le apareció, se le apareció, y dice finalmente, se me apareció a mí. Hermanos, la evidencia es abismal. No hay manera de negar la resurrección. No hay forma en el mundo conocido, ni en el mundo que tiene por venir, lo que viene después, en el cual se pueda negar la resurrección del Señor. Es increíble. La mente humana no puede comprender, la mente humana lucha con eso hoy, pero es cierto. Es un hecho histórico que fue testificado por aquellos testigos oculares, sobre el cual también la iglesia descansó completamente y construye su vida. Es el corazón del cristianismo, como también Pablo afirma en ese capítulo. Más adelante él lo dice, si Cristo no resucitó, hermanos, vana es nuestra fe, vana es nuestra proclamación, todavía estamos en nuestros pecados y somos la gente más, la que necesita más de misericordia en el mundo. Porque si nos quitan la resurrección, nos quitan todo. Si negociamos la resurrección, no hay cristianismo. Si nos quitan la resurrección, no hay Dios. Hermanos, de una manera sencilla, el sepulcro vacío es la evidencia clara, fehaciente, palpable de la resurrección de Jesús. Y es por eso que este ser les dice a estas mujeres, despierten de alguna manera. Él no está aquí. Él resucitó. Cuéntenlo a otros. Vayan y anúncienlo. Pero el último movimiento no es el que nosotros hubiésemos deseado. No es el que nosotros ni siquiera hubiésemos esperado. No es el que, siguiendo esta narrativa, nos hubiésemos imaginado. Hubiésemos esperado todo lo contrario de lo que sucede aquí.
Déjame decirle que cada vez que leo esta porción me choca. Cada vez que leo este versículo 8, me confronta, porque me cambia toda mi perspectiva. Viene como contrario, esperando un resultado de alguna manera evidente. Viene todo lo demás. Estas mujeres tienen miedo, estas mujeres se espantan, estas mujeres se asombran y no le cuentan a nadie nada. Hay un mutismo completamente en la vida de estas tres mujeres y no le cuentan a nadie nada. Note para que veas, salen huyendo y dice Marco que la razón es porque tienen temblor y espanto. Sin contarle nada a nadie, y dice la razón Marco, por temor. Y déjame decirle algo. Marcos quiso terminar su evangelio así. Marcos quiso dejar este versículo para terminar su evangelio. Pastor, no, mi Biblia sigue. Yo sé que eso es lo que tienen en sus mentes ahora, e incluso los que están mirando. No termina el evangelio ahí. Yo sé que no termina ahí en sus Biblias impresas. Pero para el siglo segundo, las dos copias más tempranas de los autógrafos originales, cuando el canon se cerró, Eusebio, Jerónimo, padres de la iglesia, no tenían copias de lo que sigue del Evangelio de Marcos. El Evangelio llegaba hasta el verso 8, porque lo que sigue fue añadido. No vamos a entrar en detalles de por qué fue añadido, ni voy a dar una disertación para convertir este sermón en una defensa apologética de por qué Iván Vázquez cree que el Evangelio termina en el versículo 8, pero déjame decirle algunas cosas. Lo que sigue es una recopilación de información para tratar de tener las terminaciones de los tres evangelios, de Mateo, de Lucas y de Juan. Lo que sigue es un estilo literario diferente a de Marcos. Marcos nunca usa ese tipo de lenguaje, nunca usa ese tipo de frases, nunca usa esa forma de escritura. Lo que sigue no fue parte de los primeros siglos del cristianismo. Para los que les gusta estudiar, el Códice del Vaticano y el Códice de Sinaítico, que son los escritos más antiguos, no lo contienen. Hermanos, y déjame decirle por qué Marcos prefiere terminar así. Déjame decirle por qué Marcos, en su propio estilo de escritura, quiere terminar así. Marcos, desde que abre su evangelio, nos deja claro de qué va el evangelio. De Jesucristo. Y déjame decirte que te dice el Hijo de Dios. Punto. Después empieza a jugar de alguna manera con tu mente, porque empieza a ser una especie de secreto mesiánico. Él empieza a decirle a los demonios, cállate, no hables de mí. Le dice a los leprosos que sana, no le cuentes a nadie. Le dice a sus discípulos, todavía no hablen de mí. Y ahora termina el evangelio diciendo, estas mujeres no hablaron de mí. ¿Por qué? ¿Por qué hace así Marcos? Yo creo que la razón por la que lo hace es porque para la primera comunidad a la que le escribe este evangelio, le está diciendo todo lo contrario. Les está diciendo, no se callen, no se acobarden, no tengan temor. Jesús resucitó. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el amado por el Padre. Jesús, como el centurión, es el verdadero Hijo de Dios. Jesús resucitó. Hablen de Él.
proclámenle a Él, anúncienle a Él. No dejen que nadie ni nada les haga callar de aquello que fue verdaderamente un hecho y de aquello que sigue siendo el pilar y el fundamento de nuestra vida como creyente, sobre el cual se sostiene tu vida, se sostiene mi vida, se sostiene la vida de todo aquel que ha nacido de Dios. Hermanos, no podemos callarnos, no podemos. Así que Marcos termina y presenta este hecho como ocurrido y lo presenta para que su audiencia entienda al menos dos cosas. Uno, Jesús resucitó, lo creas o no, lo percibas o no, lo veas o no, lo sientas o no. Y dos, proclámalo, habla de Él, anúnciale a otros acerca de esta gran salvación. Porque, hermanos, es en Jesús, es en su muerte, es en su resurrección que nuestros pecados han sido perdonados. Es en su muerte y es en su resurrección que nuestra vida ha sido lavada. Es por medio de su muerte, por medio de su resurrección, que tenemos acceso a Dios, que tenemos comunión con Dios, que disfrutamos de nuestro Dios. No dejes que nadie ni nada te quite lo que no pueden quitarte. Hermanos, en el libro de Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, termina también en su isla, en la isla de Patmos, anunciando que Jesús ha resucitado, anunciando que en su resurrección su pueblo encontró el perdón de los pecados. Su pueblo fue liberado de la atadura del pecado, de la condenación del pecado. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 en adelante, cuando habla de que Él está aquí por el testimonio de la palabra y escribe a estas iglesias, dice, y de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el jefe de los reyes de la tierra. Y no de lo que dice ahora Juan, al que nos ama, o mejor dicho, al que vive amándonos. Es la mejor forma de traducir esa frase. Al que ahora mismo te está amando. El que ahora mismo me está amando. Y dice, el que perdonó nuestros pecados en su sangre. Hermanos, si tú estás en esta mañana y no puedes ver que Jesús resucitó, y no puedes creer que Él resucitó, y por ende tampoco puedes hablar de Él, oro por ti. Y en ese mismo momento estoy orando por ti, para que Dios te abra los ojos de la fe, para que puedas ver la señal en el viaje a la tumba de la piedra removida, para que cuando entres en la tumba puedas encontrar el mensaje del Evangelio condensado allí, en la tumba vacía. Y cuando salgas de ella, lejos de temer, lejos de no hablar, puedas conversar de Jesús. Pero para nosotros, los que sí creemos que resucitó, para nosotros los que somos testigos de la obra de Dios en nuestra vida, nosotros glorificamos a Dios por su resurrección. Exaltamos su nombre porque verdaderamente Él resucitó. Hace muchos años atrás,
cuando estaba la furia por querer ir a la luna, Yuri Gagarin llegó a la luna y observó de la luna la majestad del universo, específicamente del área de la Tierra. Muchos en Rusia aprovecharon ese momento para, de alguna manera, ridiculizar el cristianismo. Y cuenta la historia, no sé todos los detalles exactamente, pero que una de las maestras usó el viaje de Yuri Gagarin para decirle a los alumnos que Dios no estaba, que Dios no existe. Y les digo así, ¿vieron? Yuri Gagarin fue a la luna y no encontró a Dios. Toda el aula estuvo en silencio. Pero un niño muy perspicaz hizo una pregunta. Maestro, ¿y si estaba más arriba? ¿Y si Dios, en vez de estar en la luna, hubiese estado más arriba de la luna? Hermanos, que la gente no crea que Dios existe, no significa que anule la existencia de Dios. Que la gente diga que no hay resurrección, no anula ni echa por tierra que Jesús resucitó. Todavía sigue siendo increíble porque la mente humana no lo puede comprender 2000 y pico años después, no lo quieren aceptar, para ellos es inconcebible, pero sigue siendo cierto. Sigue siendo un hecho que no pueden negar. Sigue siendo un hecho que no pueden rebatir. Pero déjame decirle algo más profundo. Nosotros estamos persuadidos no solamente por un hecho histórico, sino por el sello del Espíritu en nuestra vida. Que diariamente nos testifica de que Jesús resucitó. Diariamente, hermanos. Así que, ¿qué te puedo decir que no te haya dicho? Una cosa más. Lo creas o no, Jesús resucitó. Oramos. Padre, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, gracias por morir en la cruz. De verdad, gracias, Señor. Muchísimas gracias por levantarte de entre los muertos. Gracias por perdonar nuestros pecados, por hacernos tus hijos. Ayúdanos para seguir proclamando que tú resucitaste. En Jesús. Amén.